Mucho trabajo, lo estudiaste mucho, lo veíamos también constantemente en los apuntes que tenían en las hojas, donde solamente lo tenías al equipo rival, al contrario, a tus jugadores también dando muchas indicaciones y dio resultado de eso, profe. Sí, Diego, la verdad que, bueno, saludo a todos, viejos conocidos, viejos amigos de la prensa. Sí, se dio un buen triunfo, sufrimos un poquito de más, también el cansancio, el calor y todo eso, ellos también juegan. Pero la idea es poder arrancar con el pie derecho, los chicos hicieron una tarea fenomenal, estuvieron concentrados todo el partido, hicieron el esfuerzo físico, intentaron jugar cuando se pudo, así que feliz por esta victoria para este grupo que no lo había logrado y que estaba deseoso de un primer triunfo. Profe, buenas noches, Jorge Izquierdo para ABC Cardenal. Profe, agarró un equipo que evidentemente la misión urgente que tiene es sumar de 3 y tratar de zafar el descenso. ¿Cómo asume ese desafío en su vuelta después de tantos años al fútbol paraguayo? Bueno, feliz, porque pensaron en mí. En los últimos 11 años me tocaron muchos equipos en este tipo de situaciones y la verdad que levantar el ánimo, trabajar con algunos conceptos claros sin llenarle la cabeza de cosas. Tenemos líderes futbolísticos que tienen muchísimos partidos, caso Willy, caso Rodrigo. Tenemos jugadores con mucho potencial. Y bueno, la idea era que se desempolvaran un poquito y pudieran lograr ese primer triunfo, festejar hoy y mañana y el día lunes ya estar pensando en el próximo partido que probablemente sea el viernes o el sábado. Buenas noches, profesor, para ver sus Sport Universo 970 y ¿cómo encontraste al grupo en lo mental? Porque uno imagina... Ahí es donde tuvimos que trabajar porque estaban un poco con dudas, producto de que vos intentás y no te sale y no lográs ganar. Y por ahí va ganando un partido y te lo empatan y bueno, hoy era importante terminar arriba en el marcador, por suerte lo pudimos conseguir. El penal quizás, el empujón arriba podía haberse cobrado, pero bueno, el árbitro decidió que no y terminó con el 3-2 y con la alegría para nuestros hinchas, para nuestros jugadores, para nuestros dirigentes que estaban deseosos, ¿no? ¿Qué tal, profe? Para el 1 de marzo, Deporte Total. ¿Y físicamente cómo encontró el plantel, profe? Bueno, vos fijate que el partido son los primeros días de calor después del invierno, ¿no? Entonces, jugar con temperatura de 28, 30 grados, después de haber jugado con temperatura de 14, 15, y justo en un horario que el calor aprieta, ¿no? No de noche, el cuerpo tiene que adaptarse. Entonces hoy tanto los rivales como los nuestros, algunos tuvieron algunos calambres, algunos agarrones, falta de hidratación que pasa hasta que el cuerpo se acostumbra a jugar con las temperaturas más elevadas. Y trabajaremos en eso. Me parece que bueno, el tema de lo físico es a irlo trabajando paulatinamente a medida que van subiendo las temperaturas e ir haciendo trabajos acordes para que cuando nos toca el horario del calor fuerte el jugador ya esté cada partido más resistente, porque de ahora a fin de año, ya sabemos, mañana creo que domingo estaban hablando de 34 grados ya y bueno, ya empezamos a dejar el invierno atrás y sabemos que Paraguay cuando llegamos a noviembre son calores importantes. ¿Qué tal, profe? Para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, te quería hacer 2 consultas rápidas. La primera, ¿cómo te recibieron los referentes del plantel? Caso Willy Mendieta, Rodrigo Rojas. Y la segunda, ¿qué pasó en esa jugada cuando sale lesionado, golpeado Rodrigo? ¿Que estaban buscando que se autorice el 6º cambio? Sí, porque estaba mareado. El doctor decía que estaba mareado. Tendríamos que haber autorizado un 6º cambio para nosotros por el mareo, por el golpe. Y un 6º cambio para ellos también, pero de golpe Rodrigo me dice estoy bien, ve, también eso es importante, no es que estábamos queriendo sacar ventaja, sino que el jugador sintió que estaba bien y no fingió el mareo
y volvió al campo para jugar esos 10 minutos que quedaban. Y bueno, es parte, pero también yo siempre digo que ese sexto cambio tiene que ser autorizado por lesión o por conmoción, porque si un jugador se fractura con los 5 cambios hechos, o se quiebra un brazo, o se rompe un cruzado, no es conmoción cerebral, pero sin embargo no puede seguir jugando. Entonces, por supuesto que la regla se hizo para que no simulen que me desgarré y salir, pero cuando se puede comprobar médicamente una fractura de un brazo, un cruzado roto, debería ser revisada la regla y poder hacerse ese sexto cambio, ¿no? Sería bueno que la FIFA y que tanto una moción desde nuestra federación para autorizar ese tipo de cuestiones a futuro es importante. Pero vuelvo sobre el trabajo. Rodrigo se sintió bien y decidió continuar en el partido y bueno, no se utilizó esa moción. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo te recibieron Rodrigo, Willy? Bien, bueno, Willy lo debuté yo en Libertad, es un chico que yo conozco desde que tenía 16, 17 años, lo veía jugar en las juveniles de Libertad, lo subí al plantel de primera, a la reserva, al plantel de primera y logré hacerlo debutar en primera división antes de partir de Libertad. Después hizo un largo recorrido futbolístico porque las condiciones las tiene y tengo un cariño especial. Y Rodrigo, un jugador de experiencia también con largo recorrido, como podemos ver, son los referentes del plantel, pero también predispuesto a la buena energía y al trabajo en equipo para que esto se revierta. Entonces creo que trabajar sobre todo en el diálogo fluido entre cada uno de los integrantes del plantel, en la unión y en el espíritu de equipo, que es muy importante. Y vuelvo a decir, cuando llega el momento de hablar en el vestuario, los referentes se hacen presentes y son los que llevan el portavoz, digamos, para todo el plantel. Profe, buenas tardes. Agustín Benítez, en la tribu de por 1120 y 650 AM. Con respecto al cambio de William Mendieta, sabemos su capacidad que transmite dentro del equipo. Me parece a partir de ahí perdió fuerza el equipo de Rubio Ñu, empezó a crecer el equipo rival. ¿Cuál fue el motivo principal de su cambio? Lo vi un poquitito que estaba estirando, como un poquito contracturado, un poquito cansado, y quería ver en esa posición la posibilidad de Roldán y Ruiz Díaz para iniciar contras rápidas que después no terminaron siendo lo que necesitábamos en ese momento, pero sin embargo, vuelvo sobre esto a decir, aumenta el calor, jugadores de edad elevada, Rodrigo logró terminar todo el partido, Willy creo que iban 67, 68 cuando tomé la decisión del cambio, ¿no? O 65 por ahí. Queremos que esté la mayor cantidad de minutos posible en campo, sabiendo que su edad elevada y esas corridas desde mitad de cancha hasta el arco de enfrente, con intensidad, como lo hizo el primer tiempo, como lo hizo el segundo, tirándose una banda, tirándose la otra, le estamos proponiendo un juego de mucho desgaste también. Entonces, Willy predispuesto nos ayuda y ojalá partido a partido tenga la capacidad de mayor cantidad de minutos, porque son los referentes que saben cuándo hacer una pausa, cuándo acelerar, cuándo buscar un full para hacer descansar al equipo, ¿no? Sin menospreciar a los chicos que entraron, que también se tienen que adaptar, se tienen que acomodar a un fútbol nuevo para ellos. Bueno, hoy entró Leiva, lo hizo de buena manera. Bueno, es un equipo, ¿no? Para eso los planteles son integrado por 28 o 30 jugadores y los titulares y los que juegan son 11 y uno va haciendo los cambios tratando de refrescar
en un lugar, en el otro, y también el tema de las 3 ventanas, porque en el último cambio Núñez estaba para algunos minutos más, pero me quedaba sin ventana para poder hacer el quinto cambio, entonces tuve que hacer los 2 cambios juntos, pero bueno, nada, fútbol, muchachos, es fútbol, es así esto, y bueno, creo que Willy partido a partido nos irá dando mayor cantidad de minutos y también los que les toque entrar a lo mejor pueden hacerlo mejor y que no se note tanto la falta de un referente como Willy, ¿no? Profe, ¿qué tal? Dani Troche para la Rock and Pop, Ñanduti. Profe, cortito. Mencionó recién y Rubiño está en una situación complicada en el tema de la tabla. Y le quiero consultar cortito, porque usted mencionaba, me tocó varias de estas ya. ¿Y cómo le fue? Está muy atento el hincha de Rubiño a lo que va a responder. Bueno, cuando vos caminás 11 veces en la cuerda floja y alguna vez te caes, pero la mayoría de las veces podemos decir que 10 veces logré salvar descensos, de las 11 veces caminada ahí arriba. Pero bueno, como digo, es fútbol. Hubo, la vez que no me tocó, hubo un partido de local que no se jugó y perdimos los puntos porque hubo mala planificación en lo que fue la disponibilidad del estadio. Pusieron un partido un día que el estadio estaba ocupado, el rival viajó y no se pudo jugar el partido y le regalaron los puntos al rival. Entonces hubo atenuantes que uno dice podíamos haberla salvado también. Entonces hoy con la cabeza aquí, tratando de hacer la tarea, sabiendo que es una tarea difícil, estar ahí abajo no le gusta a nadie. Jugar los partidos cuando se está ahí abajo también tiene una presión extra para los futbolistas. Hay jugadores que están acostumbrados a pelear campeonatos y no están acostumbrados a pelear descenso, ¿no? Y bueno, todo eso es un combo que hay que tratar de llevar a buen puerto. Muchas gracias, profesor. De esta manera